de esta situación que estamos viviendo en México y obviamente de las acciones que ya se comprometieron ambos gobiernos de México y Guatemala, acordaron asistencia para los desplazados de Chiapas por la violencia en diferentes áreas. Hay algunos compromisos, se reconoce la necesidad de hacer acciones en conjunto, pues, para tratar este tema y estos chiapanecos que son refugiados por Guatemala, que tienen como esta permanencia humanitaria, pues, allá en el vecino país y están siendo desplazados de manera forzada, le decía, por el crimen organizado. Esta mañana, me enlazo ya le adelantaba, con el director de Plaza Pública en Guatemala, con este medio de comunicación, el colega que tengo gusto de conocer, a Francisco Rodríguez. Francisco, muy buenos días, un placer saludarte, gracias por aceptar esta llamada. Hola, Karina, un gusto, qué bueno saludarte y pues aquí siempre a las órdenes para poder seguir conversando. Muchísimas gracias, Francisco. Pues hablábamos de que el éxodo no es solo por situaciones de inseguridad, de violencia, cuestiones económicas de habitantes o residentes de otros países, sino que aquí mismo en México, pues hemos tenido la necesidad de este desplazamiento forzado y necesidad de ser refugiados en tu país, por cierto, a quien agradecemos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se está viviendo esta situación? Hace 4 días se daban las últimas declaraciones del gobierno de México y del gobierno también de Guatemala en las acciones que están realizando en conjunto para atender este tema a causa, pues, de organizaciones criminales. Este desplazamiento es precisamente por este sentido, por este hecho. Cuéntanos, por favor. Mira, ahí tal vez me gustaría ir un poquito para atrás y contar un poquito, estoy hablando de los años del conflicto armado aquí en Guatemala. Muchas de esas comunidades que están en la frontera Guatemala-México son comunidades que se crearon a partir de que fueron desplazadas por la guerra aquí en Guatemala. Entonces es doblemente triste porque hace 30 años, hace casi 40 años fueron desplazados por una guerra acá y ahora vuelven a ser desplazadas. Es decir, gente que con el tiempo va y viene. Y eso para ponerlo muy en contexto porque no son la característica de estas comunidades, son para nada, son violentas, más bien todo el tiempo están en medio de toda esa violencia. Ni es algo nuevo, ¿no? Ni es algo nuevo, claro. Pues, y esa es la parte más triste, que los medios de comunicación estamos poniendo mucha atención ahorita y ahí el reto va a ser mantenerlo, pero sí es complicado para estas comunidades que todo el tiempo se vuelve a hacer el mismo tiempo. Ahora, pasando un poquito de lo que está ocurriendo en este momento, otra cosa también que hay que entender que al final, pues como dice la canción, la frontera los atravesó a ellos. Muchas de estas comunidades lograron encontrar cobijo aquí en Huilco, Huehuetenango, porque tienen muchos familiares, tienen muchos contactos. Digamos que fue un cobijo natural, no fue necesariamente un éxodo completamente seco y empezar a caminar y sabe quién a dónde, sabe Dios a dónde, sino sí habían unos vínculos y eso es realmente lo que los está salvando en este momento. Y ahí es donde encontraron un buen refugio. Sí, que son estas comunidades en las que por la cercanía que existe en esta frontera, pues tienen algún familiar que los puede recibir o que les puede decir, oye, pues vente. Pero digo, el desplazamiento, porque justo hablábamos también del desplazamiento que se está dando acá en Sonora, Francisco, también por el tema de crimen organizado, y retomábamos que no es una particularidad nada más en Chiapas o acá en Sonora, sino que se están dando en diferentes partes, porque también en Jalisco hay desplazamiento y en otras regiones del estado y supongo que también en tu país. Pero aquí lo que nos llama la atención es cómo, a pesar de que es un problema no nuevo, sino con ya antecedentes, pues pareciera que no, la única medida es reforzar con seguridad, y eso hemos visto a lo largo de los años que pues no lo es todo, ¿no? Mira, algo que conversábamos, ya hace tiempo cuando nos conocimos, era esta categoría de los vacíos de información. Y eso es precisamente Huehuetenango para nosotros, Huehuetenango, el departamento donde están refugiados ahora, estos desplazados. Eso es para nosotros ese territorio. Hay un vacío de información enorme, un dato muy, muy anecdótico, pero que refleja muy bien. De pronto para Semana Santa, conversando con alguien que vive en Huehuetenango, me decía, mira, es que la semana pasada masacraron a 5 personas. Y yo, pero ¿y por qué no se escuchó eso? No, es que nadie lo está contando.
Entonces todo ese territorio, y esa es la parte también complicada, porque si bien del lado de México hay mucho narco, del lado de Huehuetenango también el narcotráfico también tiene un gran poder, Sí. una influencia. Entonces también hay gente que solamente ya te cuenta desde la capital del departamento, te dice, no, es que fue a la frontera y ya nunca volvió. Y los casos de desaparecidos están aumentando. Entonces, están encontrando un refugio muy puntual en esa comunidad, pero no termina de ser toda la salvación. También Huehuetenango es una zona muy caliente. Y no hay acceso, o sea, es decir, no sé a cuánto te encuentres tú de esa región, pero no hay acceso entonces como a medios de comunicación, no se sabe si ocurre algo, probablemente pues no se pueda cubrir como una nota, una investigación. O sea, entiendo que es más investigar o retomar el tema de fondo, pues, de lo que está ocurriendo. Sí, por ejemplo, yo estoy aquí en Ciudad de Guatemala y para llegar a Huehuetenango me harías aproximadamente 6 horas si no hay derrumbes en la carretera. Para llegar a esa comunidad tendría que sumar a la comunidad de Cuilco, donde están ubicados ahorita las familias, toma otras 2 o 3 horas. Sí. Es decir, aquí el tema de la distancia y las carreteras, sí, en realidad en tema de distancia no es tanto, pero las carreteras no están realmente conectadas. Y aquí, como siempre, el periodismo que hacemos cuando en zonas rurales, el poder local tiene mucho control, entonces es muy fácil que los controlen. Los periodistas departamentales prefieren no meterse en estos asuntos. Sí, por cuestiones de seguridad, pues, por cuestiones de seguridad. Así es, sí, es muy riesgoso. Entonces, ahí es donde se crean los vacíos de información. Sí. ¿Cómo está actuando? Si bien ha habido pues una relación diplomática y ha habido un interés o hay un acuerdo ahí entre las autoridades, esta tensión entre México y Guatemala, veíamos que pues bueno, hay solidaridad y había una reunión entre los cancilleres de ambos países. ¿Esto es meramente diplomacia pura o mediáticamente, o realmente sí se hace algo con esas personas, sí se da una ayuda, sí se busca una solución? ¿Qué opinas? Si nos puedes compartir. Mira, para ser más, sí hay esfuerzos claros de la autoridad local, de la gobernadora de Huehuetenango, para empezar a coordinar el tema de seguridad, pero realmente quienes están respondiendo son los vecinos. O sea, realmente no, estas acciones diplomáticas, pues hasta el momento realmente no están no están surtiendo efecto como para realmente calmarlos. La comunidad sigue bastante nerviosa, con muchísimo miedo. De hecho, incluso yo te propongo que puedas hablar con la reportera aquí de Plaza Pública, que en este momento está allá y está juntando unas historias bárbaras. No has publicado, pues me encantaría que la pudieras entrevistar. Claro, con y tiene gusto. Historias de primera mano. Con gusto nos enlazamos con ella cuando nos indiques. Y retomo este tema porque yo creo que es más fácil admitir el problema que negarlo, por la situación también que estamos viviendo. Hay comunidades, y te pongo el contexto aquí en Sonora, justo ayer entrevistamos al secretario de Seguridad Pública, en si hay desplazamiento o no, y tiembla la mano al gobierno del estado, pero también al gobierno federal aceptar que no hay pacificación, como dice el presidente de México en ciertas regiones. Él asegura que ya se está pacificando esa región. Así lo dijo el presidente. Se está pacificando con la llegada de elementos. Y lo mismo ocurre acá en Sonora. Hay desplazamiento también acá en Sonora en algunas comunidades. Y veíamos a personas que se dejan prácticamente todo. Pues sí, todos a lo mejor tenemos algún conocido, Francisco, en alguna región, en otro estado, en la frontera de Estados Unidos, que te puedas cruzar a Estados Unidos. Pero ¿qué significa dejar toda una vida atrás? Tus raíces, tus orígenes, tu terruño, tu casa, tus pertenencias. Es todo un viacrucis, ¿eh? Mira, sí, yo creo que sí me hace mucho sentido que seas tan reiterativa en utilizar el término desplazados. No son personas, no son migrantes, no son personas que eligieron moverse, son precisamente desplazados por la violencia. Y lo que sí te puedo decir es que en esa parte de esa pacificación, pues en realidad las comunidades que están aquí en Guatemala todavía le tienen mucho miedo al mismo ejército guatemalteco y más al ejército de México. Claro. No los ven como un aliado, no los ven como alguien que los llega a proteger, y más bien les deja esa sensación de que los están vigilando, ¿no? Sí, y bueno, ya contaremos más historias, Francisco, porque también está ese lado de la migración ahorita que tocas el tema.
Justo nos tratábamos de enlazar con una periodista de Guatemala, no hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, con este tema también de crisis forense que vivimos acá en México, y que justo muchos de tus paisanos guatemaltecos lamentablemente se encuentran acá en fosas comunes, en CEMEFOS, en funerarias, personas que en busca del sueño americano de una mejor vida, y este trayecto de la zona del Pacífico para llegar hacia Estados Unidos ha sido una ruta pues cada vez con mayor demanda de guatemaltecos y de personas de otras partes del Centro y Sudamérica. Entonces hay muchas historias, como una historia de una persona que bueno, sus restos que duraron por más de 10 años en el CEMEFO allá en la Ciudad de México, y cientos o miles de historias de paisanos tuyos pues que mueren acá en territorio mexicano tras la búsqueda de este sueño americano. El caso que mencionas es el de Giovanni, ¿no? Sí. Sí, lo recordamos. Pues sí, es que mira, eso en realidad es un patrón que se repite aquí. Ahí sí te puedo decir que el tema diplomático, el tema de las relaciones de la Cancillería son mínimos. Quienes lograron, si se logró conseguir la sentencia del caso Camargo, fue precisamente por el acompañamiento de un grupo de jesuitas, completamente desligados del gobierno, completamente desligados de autoridades políticas. Y fue un caso que pelearon hasta que lograron la sentencia, y eso fue sumamente significativo. Pero el caso de Giovanni, precisamente tantos años después, el acompañamiento a veces hace un esfuerzo para la repatriación, pero con traer más bien se parece a dar un sello de aval para que pueda viajar el féretro, ¿no? Sí, que eso pero es no muy complicado. De hecho, hemos conocido historias de gente que logra obtener los restos o el cuerpo de la persona tras miles o cientos de trámites que tienen que hacer, burocracia pura, y la falta de presupuestos también que impiden. Es carísimo repatriar el cuerpo o los restos de una persona, y bueno, a veces las familias optan por dejarlos a miles de kilómetros de casa por la cuestión económica, cuando tendría que haber pues un tema ahí de atención a víctimas por parte de los gobiernos de Guatemala y también por supuesto del gobierno de México. Pero bueno, Francisco, estaré pendiente. Gracias por ponernos en contexto con lo que está ocurriendo, y obviamente, como decíamos, un tema que no es nuevo, pero que ha sido nota en las últimas semanas, y a lo que tenemos los ojos bien puestos, el tema de desplazamiento forzado en regiones de México, por supuesto. Si quieres contarnos las redes sociales en las que podamos encontrar información de tu medio, de Plaza Pública en Guatemala. Mira, nos pueden seguir en TikTok, Plaza Pública, como Plaza Pública GT, en Instagram también como Plaza Pública GT, en Twitter, bueno, X, Facebook, estamos ahí en los canales de difusión. Y me aprovecho, tenemos unos boletines que están diseñados para comunidad internacional, es decir, no tienes que tener tanto contexto del país para entender la política, para entender esos boletines están diseñados para contarte Guatemala de una manera muchísimo más simple. Entonces, si quieren estar enterados de lo que está pasando aquí, tanto en justicia como en política, se pueden suscribir los boletines que están en la página plazapublica.com.gt. Ok, plazapublica.com.gt. GT, ahí está. Así Guatemala. Es. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y gracias por estar en contacto. Te mando un abrazo. Un enorme abrazo. Chao. Gracias. Ahí está Francisco Rodríguez, es director de este medio de comunicación, Plaza Pública en Guatemala.